La administración de Yacyretá Lado paraguayo se encuentra asfixiada financieramente debido a la falta de desembolsos de millonarias sumas por parte del lado argentino. El motivo expresado, la falta de disponibilidad de dólares. La tendencia al alza en la cotización del dólar persistirá a pesar de los manejos de la moneda norteamericana a nivel doméstico, según lo pronostica el presidente del Banco Central del Paraguay. Esto responde principalmente a la recuperación de la economía de los Estados Unidos y no a una fuga de divisas, asegura Carlos Fernández Valdovinos. Por segunda vez, el Instituto Superior Santa Librada cerró las puertas evitando una intervención del Ministerio de Educación. Ahora dicha casa de estudio se arriesga a que el Consejo de Educación Superior pida al Congreso eliminar la ley mediante el cual crearon dicha institución. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, afirmó que José María Ibáñez debería seguir ocupando su cargo dentro del Poder Legislativo, a pesar de haber confesado haber pagado más de 30 millones de guaraníes con dinero de la Cámara a 3 funcionarios que se encargaban del mantenimiento de su estancia. Velázquez afirmó que el daño al patrimonio por parte de Ibáñez es muy ínfimo y que por ello la Corte debería aceptar la medida alternativa. Yo no soy quien para juzgarle en una cuestión en donde lo mediático le está condenando a él. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial y prevé que habrá 10.000 casos de ébola por semana si el virus sigue expandiéndose. El director general del organismo, Bruce Aylward, exigió mayores medidas para contener la epidemia en los próximos 2 meses. Calculan que los infectados podrían incrementarse hasta 10 veces más.